Un polígono de frecuencia no es más que aquel gráfico que surge de un histograma de frecuencias, en donde los histogramas de frecuencia emplean columnas verticales para reflejar las frecuencias. El polígono de frecuencia surge cuando se unen los puntos de mayor altura de dichas columnas. Me imagino que querrás saber cómo se crea un polígono de frecuencia. Ya hemos mencionado anteriormente que surgen del histograma de frecuencias. Ahora, para crearlo, debes seguir los siguientes pasos. Paso número 1. Recolectar la información cuantitativa de lo que se estudiará. Después se establecerán los límites inferiores y superiores de todos los elementos estudiados. Paso número 2. Determinar la frecuencia de cada tipo de elemento dentro de los límites establecidos y se hará el cálculo promedio de dichos límites. Paso número 3. Trazar el gráfico lineal cerrado, juntando los puntos medios de los datos obtenidos. Me imagino que deseas saber ya de manera práctica cómo crear el polígono de frecuencia. Con el video que tendremos a continuación, veremos de manera práctica cómo crearlos y aplicar los pasos que vimos anteriormente. Recuerda tener encendido tu computador y si no posees uno, tener a mano tu cuaderno, tomar los apuntes y prestar mucha atención. Veamos. Veamos a continuación el tema de polígono de frecuencias. Tenemos en primer lugar su definición. ¿Qué es lo que nos dice? Esta es una gráfica que muestra la forma que tiene una distribución. Consiste en segmentos de recta que conectan los puntos que forman las intersecciones de los puntos medios de clase y las frecuencias de clase. El punto medio de cada clase se indica en una escala en el eje X, que es el eje horizontal, y las frecuencias de clase en el eje Y, que es el vertical. Bien, vamos a ver un ejemplo para construir un polígono de frecuencias. ¿Qué es lo que nos dice? E-commerce.com, un minorista grande de Internet, estudia el tiempo de entrega, entre paréntesis, el tiempo que transcurre desde que se hace un pedido hasta que se entrega, en una muestra de pedidos recientes. Los tiempos de espera se expresan en días. Entonces, aquí ya tenemos nuestra distribución de frecuencias. En la primera columna, ¿qué es lo que tenemos? El tiempo de espera marcado en días, que va de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, etc. Segunda columna tenemos la frecuencia, que aquí ya está marcada. Y ahora, para que nosotros podamos construir un polígono de frecuencias, tenemos que marcar o calcular en este caso los puntos medios de cada clase. ¿Cómo se calculan? Es muy simple, sumamos límite inferior más límite superior entre 2, es decir, digamos que el promedio de cada clase. Y bien, para hacerlo es muy sencillo, como ya lo vimos. En la primera clase tenemos 0 más 5 entre 2 nos va a dar punto medio de clase 2.5. Después 5 más 10 nos va a dar 15 y entre 2 vamos a tener 7.5. El siguiente punto medio de clase tenemos que 10 más 15 entre 2 nos va a dar 12.5. Después tenemos 15 más 20 entre 2 nos va a dar 17.5. Y después tenemos que 20 más 25 entre 2 nos va a dar como punto medio de clase 22.5. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a añadir dos puntos medios de clase más para que nuestra gráfica la podamos anclar a una frecuencia 0. Para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, vamos a restar el intervalo de esta clase al punto medio más bajo. En este caso, 5 menos 2.5 nos va a dar menos 2.5. Y una frecuencia, pues aquí va a ser de 0, ¿no?
Ahora, siguiente, en este mismo intervalo de clase que es 5, se lo vamos a sumar al punto medio más alto, que es 22.5, y nos va a dar 27.5. Y vamos a tener obviamente una frecuencia de 0. Esto digamos que es una forma imaginaria que nos va a permitir anclar nuestra frecuencia, como ahorita lo vamos a ver, nuestro polígono. Entonces vamos a ubicarnos en esta parte. Ya tenemos estructuradas nuestros ejes. Tenemos el eje vertical o eje Y, donde tenemos ya marcadas nuestras frecuencias en una escala que va de 1 en 1 hasta la frecuencia más alta, que en este caso es 12. Ahora, en nuestro eje X u horizontal tenemos que poner los puntos medios de clase que tenemos marcadas aquí en esta columna, y simplemente vamos a anotarlos. El primero de ellos es menos 2.5, después tenemos 2.5, posteriormente tenemos 7.5, 12.5, después 17.5, después 22.5 y por último tenemos 27.5. Ahora, lo único que hay que hacer pues es acomodar nuestras coordenadas. En el primero tenemos un punto medio de clase de menos 2.5 y una frecuencia 0. Acomodado aquí tenemos 2.5 y una frecuencia aquí de 0. Entonces aquí vamos a tener la primera coordenada. Después tenemos el siguiente, que es 2.5 y una frecuencia de 6. Nos ubicamos 2.5 y subimos hasta una escala. En este caso voy a apoyar aquí con una regla. Tenemos una escala de 6 que va a estar aquí. Entonces aquí tenemos la siguiente coordenada. Después tenemos del punto medio 7.5 y una frecuencia de 7. Entonces nos ubicamos 7.5 aquí y va a subir hasta 7. Okay, entonces subimos la coordenada hasta este punto. ¿De acuerdo? Aquí la marcamos, nuestra coordenada. Después tenemos el punto medio, que es 12.5 y una frecuencia de 12, que va a estar aquí. Tenemos 12.5 y la subimos hasta 12, que va a estar aquí. Después tenemos 17.5 con una frecuencia de 8. Nos acomodamos 12.5 aquí hasta una frecuencia de 8. ¿De acuerdo? Aquí lo vamos a colocar. Y bueno, aquí hay un error, es 17.5. Ok, entonces aquí lo colocamos 17.5 hasta 8. Aquí, ok. Esta vamos a ignorarla porque me había equivocado, entonces vamos a tomar en cuenta este punto. Después tenemos 22.5 que va a 7. Ok, entonces aquí nos ubicamos 22.5 y aquí tenemos 7. ¿De acuerdo? Y por último 27.5, que pues es 0. Ahora lo único que tenemos que hacer es unir con segmentos de recta cada uno de estos puntos de esta forma. Unimos. Aquí acuérdense que aquí me había equivocado, no hay que tomarlo en cuenta, entonces sube hasta acá. Después vamos a unirlo aquí, este otro segmento, y después bajamos hasta 27.5 y una frecuencia de 0. Y así queda armado nuestro polígono de frecuencias. Este es lo que les decía, tenemos que anclar nuestro polígono a 0, por eso añadimos un punto medio o 2 puntos medio de clase más. Ahora fíjense, puede haber algunos ejercicios en los que les dejen armar también un histograma. En este caso, si ustedes primero armaran un histograma, fíjense en el siguiente truco, por así decirlo. Lo único que hay que hacer es el punto medio de cada clase se va a encontrar en el centro de cada una de las barras, de esta forma. Aquí van a estar los puntos medios, es decir,
Entre 0 y 5 aquí vamos a tener el punto medio de 2.5. Entre 5 y 10 vamos a tener 7.5. Entre 10 y 15 vamos a tener 12.5. Entre 15 y 20 vamos a tener 17.5. Y entre 20 y 25 vamos a tener 22.5. Ya vieron, entonces es el centro de cada una de las barras. Y ya para que no tengan que armar aparte un polígono de frecuencias, pues simplemente van a unir sus segmentos, ¿no? Que en este caso, acuérdense, empezamos de 0 y los marcamos de esta forma con nuestros segmentos de recta. Y lo vamos a anclar hasta acá. Y como ven, pues es exactamente lo mismo, y así se ahorraron el tiempo pues de hacer de nuevo un polígono. Ok, bien, espero que les haya sido de utilidad este video.